Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. En el día de hoy vamos a hablar del futuro turístico de la isla y para ello nos centraremos en las licencias, en las camas, en las plazas hoteleras. Para ello, como habitualmente, contaremos con testimonios que, además de su opinión y su punto de vista y sus argumentos, también nos darán datos que son importantes para poder comprender cómo está conformada ahora mismo la situación en la isla de Lanzarote. Les adelanto, a día de hoy hay 75.000 camas turísticas en la planta hotelera y 30.000 dedicadas a la vivienda vacacional. Una nueva forma de negocio y una nueva forma de turismo que evidentemente ya se ha implantado en Lanzarote y que ha crecido de forma exponencial. Pues como siempre, con datos, con opiniones y también con todo lo que necesitan saber, o por lo menos lo que le podemos aportar, empieza este Objetivo Lanzarote. Y como siempre, antes que nada, les presento un pequeño vídeo de los compañeros del informativo de Lanzarote Televisión que nos ayudan a entender precisamente cómo están en estos momentos las camas turísticas en Lanzarote. Lanzarote ha evolucionado desde los años 60 del pasado siglo hasta ahora para convertirse en toda una potencia turística. En un año bueno puede llegar a recibir hasta 3 millones de visitantes que buscan en Lanzarote la singularidad de sus paisajes, el clima y las playas paradisíacas y el legado de los centros turísticos ideados por Manrique. Entre sus puntos fuertes destaca su planta hotelera de gran calidad y cubierta con grandes y experimentados profesionales. Precisamente hoy analizaremos la actual situación de la isla con respecto al número de camas turísticas que ostenta. El plan insular de ordenación del territorio de 1991, el vigente en este momento, permitiría construir hasta un total de 110.000 plazas, una cantidad que muchos consideran podría ser el fin de nuestro destino, que ha huido de las grandes masas, optando por una fisionomía de hoteles y apartamentos de escasa altura y de urbanizaciones no muy extensivas. Se calcula que en la actualidad hay 70.000 camas turísticas entre hoteles y apartamentos, por lo que aún podría quedar margen hasta llegar a esas 110.000 plazas. Pero desde la patronal hotelera se ha querido destacar que el problema del control del crecimiento turístico y por tanto poblacional no está en hoteles y apartamentos, que apenas han crecido en unas 2.500 plazas en los últimos años. Según la Federación Turística, el control se debería enfocar en el fenómeno del alquiler vacacional, que ha experimentado en los últimos años un verdadero boom, aumentado por el COVID y por el fracaso de la nueva ley de la vivienda, que ha provocado que muchos propietarios no confíen en sus casas para el alquiler a largo plazo y se expongan a morosos o futuros ocupas. Parece que la actual sociedad no tiene dudas en cuanto a que se debe controlar un territorio limitado y sensible como Lanzarote. La pregunta es ¿cómo hacerlo? Muchos consideran imprescindible aprobar un nuevo PIOT que ya estaba elaborado y que el anterior grupo de gobierno de la socialista Dolores Corujo decidía tirarlo a la basura. Este documento es el mapa esencial y básico para definir hacia dónde quiere ir Lanzarote, pero la ausencia del mismo genera una incertidumbre en el sector, sobre todo en los inversores, que desean saber qué se puede o no hacer en determinados lugares de la isla. La polémica también está servida, pues hay partidos como el socialista que solicitan la desclasificación de camas y no otorgar licencias que sean solicitadas. Sin embargo, según juristas y la propia presidencia del Cabildo, eso abocaría a dos cuestiones, o a expropiaciones millonarias o a una posible prevaricación del gestor que niegue una licencia a quien la ley se lo permite. Hoy, en Objetivo Lanzarote, hablamos de las camas turísticas de la isla y hacia dónde queremos ir en el futuro. Y comenzamos este Objetivo Lanzarote escuchando al presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, que según comenta, este grupo de gobierno se regulará según la legalidad y que todo el debate paralelo no le interesa. Como presidente y como alcalde nunca di una licencia por decreto, sino todo vinculado a una junta de gobierno con informes técnicos, informes jurídicos favorables, y eso es lo que va a pasar en el Cabildo Insular de Lanzarote. Y es verdad que hay informes en el año 22 que han emitido técnicos del Cabildo Insular de Lanzarote donde se dice que hay municipios que esa capacidad turística la tienen pasada. Me gustaría saber qué piensan los alcaldes o la alcaldesa al respecto y por tanto, de verdad, yo creo que este debate le interesa a algunos y a mí lo que me interesa es la normativa. Y también escuchamos en este Objetivo Lanzarote por primera vez a Ariagona González como portavoz del Grupo Socialista en la oposición del Cabildo de Lanzarote, que considera que Osvaldo Betancor miente, que no está cumpliendo con su palabra y que sí puede suspender estas licencias. Y ahora lo que yo estoy echando de menos es de un presidente que se compromete a decir que no quiere ni una cama más ni una cama menos. Sus palabras caen en saco roto completamente porque cuando tiene la oportunidad de hacerlo, no lo hace y lo que hace es poner excusas y decir no, es que yo no puedo suspender licencias, cuando sí puede suspender licencias. Y también escuchamos a una figura importante, la de Jesús Machín, que considera el consejero de Ordenación del Territorio que los argumentos de Ariagona González no tienen sentido ni en su fondo ni en su forma.
Como le dije a la portavoz, Ariagona González, en el Pleno, su moción que presentaba tiene un defecto de forma crucial, ¿no? Que es que yo no doy licencia. Al Cabildo, en este caso, la Consejería de Ordenación Turística no da licencia. Lo único que nosotros aportamos al procedimiento es una autorización turística. ¿Esto qué es? Nosotros no entramos en ningún procedimiento urbanístico, no entramos en la normativa pormenorizada urbanística municipal, porque es una competencia municipal. Nosotros solo analizamos si el proyecto cumple con la ley turística. Pero ustedes se podrían poner rígidos ahí o muy pejigueras. ¿Y cómo me pongo rígido si a mí solo me implica analizar si cumple con las zonas jardinadas, con las zonas verdes, si cumple con la parte de aparcamiento y si tiene exactamente las plazas? En esa réplica, Machín asegura que no tienen otra forma de actuar y que si no estarían prevaricando y también que estarían sujetos seguramente a indemnizaciones. Y que a su vez están consolidadas en los planes generales municipales de municipios turísticos como puede ser Tía, Yaiza y Teguise, y que las tienen ya adaptadas al plan insular, por lo tanto son consolidadas. Si tú no das esas plazas, uno, prevaricaría y tendría una inhabilitación administrativa por yo prevaricar, y segundo, una indemnización millonaria porque son plazas que están consolidadas y que están ya adaptadas por parte de los planes generales al plan insular de nacional del territorio vigente. Y de nuevo, Ariagona González no está de acuerdo con las palabras de Jesús Machín y considera que según la ley del suelo de Canarias sí está permitido esta forma de actuar y que además no conllevaría ninguna sanción económica. De hecho, es que también he escuchado al consejero de Política Territorial decir que los ayuntamientos son los que conceden las licencias y que el Cabildo Insular de Lanzarote no puede ni concederlas ni dejar de concederlas. Es falso, porque te lo permite el reglamento del reglamento de la Ley de Planeamiento de Canarias. El planeamiento de Canarias, la Ley del Suelo de Canarias, permite suspender licencias. Está recogido en el reglamento del planeamiento de Canarias. ¿Tendrás que pagarlas? ¿O? No. Y González explica cómo se podría llevar a cabo el plan, en este caso que defiende el Partido Socialista. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace, vamos a ver, hay dos formas de hacerlo. Está la isla turísticamente saturada, que es una realidad, por mucho que a Osvaldo Betancourt no le guste, porque hay un informe de capacidad de carga que lo demuestra, que es un informe de una empresa de prestigio, una empresa que ha trabajado para el Gobierno de Canarias y de hecho fue la empresa que le hizo, digamos, ¿cómo lo explico?, el estudio de los parámetros de capacidad de carga que hay que medir para decir si una zona está saturada o no. Y eso está recogido en la Ley del Suelo, que cuando una zona está turísticamente saturada no se pueden permitir nuevos crecimientos. Esa es una manera. La otra manera es, Osvaldo Betancourt ha dicho que va a incoar de nuevo la revisión del Plan Insular de Lanzarote. Ahí el planeamiento del gobierno, la Ley de Planeamiento del Gobierno de Canarias permite suspender licencias cuando se incoa un nuevo plan insular. Y Osvaldo Betancourt recalca su idea y la de su grupo de gobierno, y es la de ajustarse a la legalidad. Por eso, en este caso, defiende o no le importa en exceso aquel debate paralelo que quiere abrir el Partido Socialista. La capacidad turística de la isla Lanzarote la recoge el plan insular. Ese plan insular que desclasificó Camas en aquella época. Y en este momento nosotros nos debemos a esa norma porque es la que está encima de la mesa y la que nos rige, ¿no? Es verdad que algunos están muy cómodos en el desorden. Algunos no quieren legalizar lo que se puede legalizar y viven dentro de la comodidad en esa situación. Esa no es la que van a tener en Lanzarote. Es más, voy a aplicar la misma filosofía que aplicaba el presidente del Gobierno de Canarias anterior conforme a los hoteles Rius en Fuerteventura, que no solo puso toda la normativa, sino puso todos los ministerios para que se legalizara lo que se puede legalizar. Eso es lo que va a pasar en Lanzarote. Y Jesús Machín es más contundente aún. Considera que las palabras de Ariagona González y el plan que propone el Partido Socialista es un disparate. Es un disparate, ves que yo no lo voy ni a repetir, un disparate urbanístico que a los que venimos de la materia es un poco sorprendente que lo proponga. Yo creo, entendiendo la materia, entendiendo la normativa y entendiendo las competencias del Cabildo, no se puede hacer nada. Y en esta ecuación de camas y desarrollo turístico hay un factor importante, emergente, que ha crecido muchísimo en los últimos años, que son las viviendas vacacionales. Por eso, desde Asolán, Susana Pérez nos habla de ellas. Lo que está claro que las camas turísticas, que no vienen por la parte de la planta hotelera o hotelera, sino que vienen por la parte de la modalidad de viviendas turísticas, principalmente, se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años.
Y esta nueva forma de turismo, esta nueva forma de desplazarse y de hospedarse también es importante para el Cabildo Insular de Lanzarote, que considera desde su entrada en el gobierno que es fundamental regularlo, algo que están haciendo y cosa que según ellos no hizo el Partido Socialista. Lo que ha hecho el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular es empezar ya con la redacción para regular las viviendas vacacionales, cosa que ellos tampoco hicieron. Y Susana Pérez confirma que no es tanto la planta hotelera convencional la que ha crecido, sino precisamente las viviendas vacacionales, que a día de hoy aportan unas 30.000 camas en la isla de Lanzarote para turistas. Por eso considera que es esencial e importante poner el foco precisamente en nuestra nueva forma de turismo. Tan importante y, por supuesto, necesario, ¿no?, el control, ¿no?, y la vigilancia de esos crecimientos desorbitados, pues tenemos que poner el foco en aquella tipología, ¿no?, o modalidad de camas turísticas que están creciendo. Las camas turísticas en parcelas turísticas, hoteleras o extrahoteleras, bueno, pues están clasificadas y en principio sus propietarios o promotores pues tienen ahí unos derechos adquiridos. Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de las camas turísticas, del desarrollo en cierta manera de la isla de Lanzarote y sobre todo del futuro, ¿no?, hacia dónde vamos y en este caso cómo se encuentra en estos momentos con datos la isla de Lanzarote. Hemos escuchado varios testimonios, bueno, con pensamientos diferentes o por lo menos con líneas de actuación bastante diferenciadas. Por un lado está el Partido Socialista, en este caso desde la oposición, que tiene un mensaje claro o tiene por lo menos una idea de futuro clara, y por otro lado al grupo de gobierno, al actual grupo de gobierno, pues que no está muy de acuerdo, como han escuchado a Jesús Machín explicando o rebatiendo en este caso las palabras o las declaraciones de Aregona González. Nos acompaña el día de hoy Valentín Aullanet, compañero de la casa, periodista, que también nos va a dar su punto de vista sobre esta situación que estamos viviendo y que principalmente, o por lo menos esa es mi interpretación, el gran fallo es que tenemos un plan insular del año 91 que evidentemente no está actualizado a los tiempos que corren, porque la isla en estos últimos 30 años evidentemente ha crecido una barbaridad y no tiene nada que ver ese Lanzarote del año 91 con el que nos podemos encontrar en este año 2023. Doy la palabra y presento a Valentín Aullanet. Valentín, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Guillermo, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias lo primero por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Además, Valentín, bueno, tú tienes bastante información, ¿no?, porque has trabajado en este tema en particular sobre la situación de las camas turísticas en Lanzarote, que ha generado bastante debate ya, incluso en la última época de la legislatura de María Dolores Corujo ya empezó a nombrarse, ¿no?, ese término de isla saturada. Me gustaría un poco en cifras que nos representes o nos expliques cómo está ahora mismo la isla de Lanzarote, ¿no? Cuántas licencias se puede permitir Lanzarote recogidas en el actual PIOT, que ya no está actual porque es bastante antiguo, pero cuántas licencias se permiten, cuántas hay a día de hoy, y luego hablaremos también del alquiler vacacional, que es un fenómeno en crecimiento que en los últimos 5, 6, 7 años ha crecido de manera exponencial y que también tiene una incidencia directa en las camas turísticas. Bueno, pues sí, lo primero, Guillermo, es eso, que el plan insular que tenemos ahora mismo vigente, como dices tú, es el del 91, y el plan insular del 91 establecía, pues eso, un techo de camas de hasta 90.000 camas turísticas hasta el año 2000, y a partir del 2000, 110.000 camas turísticas. Actualmente, según el registro que tiene el Cabildo Insular, en camas hoteleras y estas hoteleras, estaría en torno a entre 70 y 75.000 camas turísticas. O sea, ni siquiera habríamos llegado al tope que planteaba el Plan Insular de Ordenación del 91. La cuestión es que en todo este tiempo hemos visto que efectivamente las camas turísticas no han llegado al techo que se planificó en el 91, pero lo que sí que vemos es que no ha habido tampoco un desarrollo de infraestructuras acorde al crecimiento también poblacional y turístico que hemos tenido durante estos últimos 30 años, ¿no? Entonces, esa es la sensación que tenemos mucho de que la isla puede estar masificada, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los anuncios de saturación de la isla han sido muy peligrosos, han sido muy peligrosos, y sobre todo, digamos que el diagnóstico que se hace también, desde mi punto de vista, por lo menos el que hizo la anterior corporación insular que presidía Dolores Corujo, es erróneo, y además no articula ni tiene instrumentos ni para la desclasificación de camas, ni para no construir una cama más, entre otras cosas porque no tenemos
ni siquiera un planeamiento insular de ordenación. Sin ese planeamiento insular de ordenación no se pueden adoptar medidas en estos momentos, porque ni siquiera lo tenemos adaptado a la ley del suelo. Y una de las causas de que no esté adaptado a la ley del suelo es precisamente el poco interés que mostró el Partido Socialista con la ley del suelo, que la veía como demasiado desarrollista, cuando no lo es en ningún caso, ¿no? De hecho, escuchábamos dos líneas, vamos a decir, de argumentación bien diferenciadas, ¿no? Por un lado, Aregona González, como portavoz del Partido Socialista en el Cabildo, en este caso en la oposición, ¿no? Comentaba que sí que hay posibilidad de desclasificar camas, y acto seguido Jesús Machín le contestaba que decía que eso es ilegal, que no pueden porque está reducido en el PIOT, y de hecho, según los datos que nos comentaste, Valentín, todavía estaríamos, por así decirlo, 40.000 camas por debajo de lo que podría permitir el PIOT. ¿Se podría llevar a cabo esa actuación que comenta Aregona? Porque, según Jesús Machín, sería algo ilegal, y Osvaldo Betancourt comenta que si no estarían prevaricando, no podrían llevar a cabo esas actuaciones. Hombre, es que estamos hablando de derechos adquiridos, y si hay parcelas en suelo turístico, su única función o su única finalidad es la construcción de camas turísticas. Y yo creo que ahí es preocupante el mensaje que lanza el Partido Socialista, porque ellos dicen que no va a haber indemnizaciones, que no hay por qué indemnizar. Claro, porque ahí viene el hándicap de las indemnizaciones. Claro, el problema ahí es las indemnizaciones. Cuando hablamos de las indemnizaciones, lo que hay que pensar es que si hay que indemnizar a un promotor público que tiene un derecho adquirido sobre una propiedad, sobre un suelo turístico, quien paga somos todos los ciudadanos, quien paga si hay indemnizaciones. Y ahora mismo es que la desclasificación de las camas no se podría hacer, repito, porque no tenemos un ordenamiento insular, no hay un plan insular, ni siquiera se podría declarar la isla zona saturada si no tienes un plan insular adaptado que establezca, digamos, cuál es el crecimiento, igual que se hizo en el 91, cuál es el techo de camas turísticas que tiene, y que ese plan insular esté adaptado a la ley del suelo. Entonces, claro, es preocupante que lancen ese mensaje de que se puede desclasificar camas sin que haya ningún problema, cuando no es cierto. Hemos visto, además, tenemos antecedentes de que el Tribunal Supremo tumbó la moratoria, o sea, la revisión del PIO que se hizo en el 2010, la tumbó el Tribunal Supremo. Y después en la moratoria regional, el Gobierno de Canarias tuvo que indemnizar, pero con muchísimos millones, a promotores turísticos, porque tenían un derecho adquirido sobre el suelo. Entonces, claro, con un informe solo sobre capacidad de carga de la isla, que pidió a una empresa especializada, la anterior corporación privada, con eso solo no es suficiente para adoptar medidas que pueden tener unas repercusiones graves económicas para Canarias y para la isla de Lanzarote. Entonces, lo que yo creo que hay que es dejarse de mensajes alarmistas de saturación, intentar, como está haciendo ahora el nuevo grupo de gobierno, sacar adelante el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, establecer los topes de crecimiento turístico, y en base a ello ya cualquier promotor tiene una seguridad jurídica de dónde se puede pedir licencias para construir nuevos complejos turísticos, o dónde no puede. Y lo que parece claro, Valentín, en esta encrucijada, donde parece que no están las cosas bien definidas o claras, desde mi punto de vista sí, pero bueno, en este caso, cuando hay discrepancias, vamos a decir, políticas, significa que puede haber resquicios, ¿no?, para tomar una decisión o la otra. Al final, la base de todo esto es actualizar un PIOT que seguramente no está actualizado a los tiempos que corren, porque estamos hablando de un PIOT de hace más de 30 años, de 32 años, que evidentemente no recoge o no está actualizado lo suficiente como para recoger la realidad ahora mismo que se vive en Lanzarote, que no tiene nada que ver con los Efectivamente, años 90. Y como no está actualizado, pues no tenemos todavía un mapa de energías alternativas, un mapa eólico, etcétera, etcétera. Todo eso entra dentro de una planificación insular que no se ha hecho, entre otras cosas, primero, porque el Partido Socialista estaba en contra de la ley del suelo, que por cierto, la ley del suelo, ya el propio Gobierno de Canarias está diciendo que se ha quedado un poco antigua, que incluso habría que reformarla, con lo cual el nuevo plan insular de Lanzarote tendrá que adaptarse a la ley del suelo, y si hay cambios, a los cambios que se hagan, ¿no? Y yo lo que sí que creo es que todos los sectores, todos los empresarios, todos los partidos políticos parten de una misma base, que hay que aumentar la calidad turística. O sea, no más turistas, la cantidad. No, exactamente, no la cantidad. Yo creo que eso desde la iniciativa privada se ha estado haciendo. La reforma de muchísimos hoteles es importante. Y después también tener claro una cosa, es decir, cuando el Partido Socialista habla, por ejemplo, de desclasificar camas, hay suelos turísticos
en las tres zonas fundamentales que tenemos en Lanzarote, Costa Teguise, Puerto del Carmen y Playa Blanca, que incluso lo decía la propia Elena Solís, lo ha dicho Podemos en muchas ocasiones, es decir, lo que no puedes hacer es desclasificar un suelo en una zona turística que ha ido creciendo en base a que es zona turística, es decir, todo lo que hay alrededor pues son cuestiones de restauración, ocio alternativo, centros comerciales, etc. Entonces, claro, la desclasificas y ahí que pone un colegio, es decir, hay que pensar mucho exactamente que la desclasificación que propone el de suelo turístico el Partido Socialista, ¿para qué? Exactamente, porque puede provocar que se residencialicen zonas turísticas y volvamos a tener otro problema, es decir, hay un suelo, vamos, no hay un complejo turístico y hacemos viviendas residenciales. Están metiendo residencias en una zona exclusivamente de carácter turístico y eso influye para mal en el destino y en la zona turística. Sí, la verdad que tendría poca aplicación, o sea, una aplicación cuanto menos difusa, ¿no? A día de hoy. Te quería comentar, Valentín, otro tema importante, la explosión, ¿no? El auge de las viviendas vacacionales, ¿no? Susana Pérez, nos da un dato importante, que es que ahora mismo representan aproximadamente unas 30.000 camas, que evidentemente no entran dentro de estas 110.000 camas hoteleras, ¿no? que recoge el PIOT. ¿Cómo ha influido o cómo ha crecido? Porque también en el tema de la vivienda vacacional, sobre todo, y volviendo y regresando a la actualidad, por así decirlo, ha generado muchas discrepancias. Por parte del Partido Socialista, en la última legislatura no se ha hecho casi nada. Además, en una legislatura, vamos a decir, propicia para ello, porque al final gobernaban en Lanzarote, en el gobierno regional y también a nivel nacional. Y ahora sí que es verdad que se quiere por lo menos darle forma o darle una cierta, un cierto control. ¿Cómo está la situación de Valentín de las viviendas vacacionales? Porque tienen también una incidencia ya importante dentro del tejido. Sí, bueno, el último dato es que estamos en casi 35.000 y son 7.000, casi 7.500 viviendas vacacionales ahora mismo en Lanzarote. Y lógicamente eso... A ver, hay que regular lo que no hizo el anterior gobierno regional ni el propio Cabildo, y es lo que sí se está haciendo ahora, además, yo creo que con buen criterio, es decir, se ha reunido a todos los cabildos, a todas las personas que tienen viviendas vacacionales, a los municipios turísticos, etcétera, y están cogiendo, bueno, pues, todas las opiniones para intentar regularlo, ¿no? Porque sí que es verdad que falta una regulación clara, por lo menos. El director general de Infraestructuras del Gobierno canario estuvo aquí en Lanzarote, hizo una especie de consulta por islas, ¿no? Con los propietarios, ¿no? Para saber un poco, en base también a las opiniones de los dueños, ¿no? De estos inmuebles, qué opinaban al respecto o cómo consideran que se podría desatascar esta situación, porque es verdad que desde fuera, por lo menos yo la veo y me parece de compleja resolución. No sabría cómo poder abordarlo, porque al final el dueño de un inmueble, el dueño de una casa, tiene un derecho de propiedad que puede decir, oiga, yo lo quiero explotar turísticamente. Hasta la fecha no ha habido nada que legisle o no hay nada que te regule esa situación, y no sé, Valentín, si tú tendrías, ya no tanto respuestas, pero una opinión de cómo se podría controlar esto o regular esto. Hombre, es complicado, yo también lo veo muy complicado, porque efectivamente yo creo que también que estamos hablando de la propiedad privada y de la posibilidad que tienes tú de explotar turísticamente, pues eso es un apartamento. Yo creo que habría que diferenciar sobre todo dos cosas, ¿no? Una diferente a que los grandes tenedores, es decir, incluso en Gran Canaria, Las Palmas, hay fondos buitres que ya construyen edificios para hacerlos todos de vivienda vacacional. Eso no lo tenemos aquí en Lanzarote. En Lanzarote, sobre todo, hay pequeños tenedores, es decir, gente que se saca, bueno, pues eso, un sueldo gracias a que tiene una vivienda, aparte de la suya, en la que reside, tiene una vivienda que explota turísticamente. Pero sí que es verdad, es difícil regularlo, y ahora mismo quien lo está regulando precisamente son, por ejemplo, los tribunales de justicia. Hay una sentencia del Supremo hace poco que le da la razón a los vecinos que estaban en contra de una vivienda vacacional en un edificio, en una comunidad. Entonces, claro, las comunidades deben regular en sus estatutos si se permite o no este tipo de cuestiones de vivienda vacacional, ¿no? Y mientras esté aprobada en los estatutos, se establece, oye, pues por una mayoría cualificada se permite o no se permite. Es una forma de ir regulando esta cuestión. Y después, pues yo creo que, es que la vivienda vacacional lo que sí que ha provocado
es uno de los problemas que asociamos al crecimiento turístico, que es la falta de vivienda, ¿no? En la encuesta que hacía el Cabildo de Lanzarote hace poco, el problema de vivienda es el principal, no solo la falta de vivienda, sino la carestía. Es un gran problema porque como Claro. hay muy poca oferta, pues al final los precios se disparan. Lo que pasa es que, claro, ahí estamos hablando de diferentes factores que si tú te puedes analizar de forma individual, diría que todos tienen parte de razón. El propietario tiene de hecho, muchos propietarios dicen, oiga, ¿por qué no puedo alquilar como me dé la gana a mí la casa mientras no haya una ley que lo impida? Luego, la sociedad, vamos a decir, de forma general, pues se ve un poco condicionada por este factor, que lo que hace es encarecer las viviendas, y ya no solo encarecer, sino incluso la ausencia prácticamente de inmuebles para poder alquilar de larga duración. Entonces, yo creo que todas las partes tienen parte de razón. Yo me pongo en la piel, por ejemplo, si yo tuviese una segunda vivienda... que no es el caso, ¿no? No es el caso. Todavía estoy Tú y yo somos los que tenemos el problema de no poder alquilarlo a un precio asequible. Yo estoy pagando ahora la hipoteca de la casa que me compré. No, digo, si la tuviese, por ejemplo... Vamos a ver, con la ley de vivienda que aprobó el Gobierno Central se le dio, digamos, demasiado poder al inquilino, en el sentido de que ha provocado un miedo escénico en los propietarios. Es decir, pues claro, la situación que se te plantea es, bueno, y si me dejan de pagar mis inquilinos y es una familia, porque sin poder sacar. Entonces ahí quien tiene, digamos, el apoyo va a ser el inquilino, y tú te vas a poder quedar sin cobrar ese alquiler, ¿no? Pagando, claro, y además es un alquiler que, bueno, pon tú que pueda estar entre 700 y 1.000 euros un alquiler, que en cualquiera de las islas ahora, pues por ahí pueden estar al mes. La diferencia es que con un alquiler vacacional eso lo triplicas, como mínimo, como mínimo lo triplicas, no sé si más. Normalmente ahora se está pagando hasta 100 euros, 90, 100 euros, incluso más. Como mínimo. Con lo cual, ante el miedo a que no puedas desahuciar a un inquilino porque no te paga, pues se opta por este tipo, y eso es bastante lógico. Por eso te decía que si lo analizas fríamente, claro, cada uno se pone en el papel que le afecta, ¿no? Entonces, el que no tenga propiedades lo verá de una manera, el que tenga esos inmuebles lo verá de otra bien diferente, y la verdad que si lo analizas fríamente y de manera pormenorizada, seguramente casi todas las partes tengan razón, y por eso me parece un problema acuciante y de difícil solución. Sí, no va a ser fácil, el gobierno de Canarias lo va a tener complicado regularlo de alguna forma y que todo el mundo quede contento. Martín, y como nos quedamos, es que la verdad que este tema daría para mucho más, nos queda poco tiempo, quería preguntarte por último, ya es tu percepción también como residente, y, bueno, aparte como periodista, más como residente, porque yo lo tengo bastante claro, también como residente aquí en la isla de Lanzarote. Se habla mucho, sobre todo de esa voz de alarma que se lanzó, ¿no? Además bastante perjudicial, creo yo, a nivel publicitario para la isla de Lanzarote, de alarma de isla saturada, de que está masificado el turismo. ¿Tú tienes la sensación de que Lanzarote es una isla, incluso cuando se llegan a cotas del 90% de ocupación, incluso el 100%, ¿tú tienes la sensación de que Lanzarote es una isla masificada? No, yo no tengo la sensación de que sea masificada. Lo que sí que sé, y eso es verdad, yo creo que lo vemos todos, es que hay determinados problemas asociados a eso que llaman masificación turística ahora mismo, que es, por ejemplo, si llegas al aeropuerto y no hay ningún taxi, no puedes coger ningún taxi, si te vas a la montaña de fuego y tienes que hacer 2 horas de cola en coche, o este tipo de cuestiones, pues claro, es lógico que la gente piense, coño, están llegando tantos turistas que es que tenemos la isla masificada y hay que quitar camas turísticas. Pero, por ejemplo, lo de los centros turísticos tiene arreglo, se puede arreglar. De hecho, es uno de los debates que está abierto. El tema del aeropuerto y los taxis también es otro tema que se puede arreglar. Pero lo que sí que es verdad es que como tampoco hemos crecido en cuanto a infraestructura, tenemos las mismas carreteras de hace no sé cuántos años. Ahora se están construyendo algunas viviendas de carácter público porque no se ha construido prácticamente nada también durante los últimos 10 o 20 años, con lo cual todo eso unido hace que la gente tenga esa sensación de yo estoy de acuerdo, pero yo solo lo enmarcaría, lo catalogaría como problemas insulares para el residente. En muchos casos las infraestructuras no están de acuerdo, pero no tanto por los turistas que llegan o por las camas o saturación de camas o saturación turística, sino porque también la población ha crecido en los últimos 30 años
a un ritmo que no ha crecido pues, las inversiones en infraestructuras, en carreteras, en sanidad. O sea, ya no es un problema tanto, creo yo, esa es mi opinión, para mí de masificación turística. La cuestión turística es dar seguridad jurídica para los promotores turísticos con la aprobación de un plan insular que establezca los techos de cama, y al mismo tiempo después hay que ponerse al día en materia de infraestructura, pues eso, de obras públicas, de sanitarias, de carreteras, etcétera, etcétera, que eso también es un tema fundamentalmente que depende del gobierno de Canarias y de lo que se presione desde Lanzarote para que se consiga eso, ¿no? Don Valentín, muchas gracias por estar con nosotros en Objetivo, nos quedamos sin tiempo, ha sido un placer tenerte. Igualmente, Guillermo, gracias a ti por invitarme. Disfruten estos días también que son festivos para todos de cierta manera, aunque bueno, los periodistas, como siempre digo, al final no hay festivos. Tenemos que currar también. Todos los días. Gracias, Valentín. Venga, saludos. Pues con las palabras de Valentín Avianet llegamos a la conclusión de este Objetivo Lanzarote. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Esperemos que hayan podido escuchar testimonios, datos y opiniones sobre la situación del desarrollo turístico en cuanto a camas y a licencias se refiere aquí en la isla de Lanzarote. Volveremos la próxima semana con más temas de actualidad en Objetivo Lanzarote.